buenas tardes, queridos oyentes y visualizadores. Qué gusto que nos volvamos a encontrar acá en nuestro programa de radio, Voces del Río de la Plata. Les quiero recordar que en este momento estamos saliendo en vivo en la radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. A su vez, en este momento me encuentro acompañada de la genia, magnífica, gloriosa, santo grial de la organización, co-conductora y productora general Anita Fernández Ferro. Y aquí quien les habla, Cata Scherini. ¿Qué tal, Anita? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y visualizadores. Qué presentación, Cata, encantada, chocha. Pero bueno, les recuerdo rápidamente que estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar y también nos pueden encontrar en TuneIn. A su vez, estamos saliendo en vivo, como siempre, en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Asimismo, les recuerdo rapidito en nuestras redes, nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como El Espacio Cultural. Ahora, ¿cómo anda mi co-conductora con esa presentación divina que me acabas de hacer? Ay, bien, acá, contenta y dichosa. Estoy muy alegre de tenerte acá conmigo en el programa de radio. La verdad, Anita, es un placer compartir este espacio con vos. Así que, bueno, nada, la presentación tiene que ver con la persona. Bueno, qué lindo, qué alegría recibir así un jueves por terminar la semana, así que chocha. Sí, esta semana corta además, así que ya estamos cerrando, es como un jueves viernes, ya viernes, casi. De viernes le andan diciendo por ahí, ¿viste? Que ya todo tiene nombre, hoy todo le podemos poner un nombre, ¿viste? Sí, hay como un afán, ¿no? De nomenclar las cosas, como de inventar nombres nuevos, algunas que ya tienen nombre, otras, bueno, cambiárselo, qué sé yo. Mi papá, que es un hombre grande, ¿no? Que tiene 72 años, lo nomencla como la neohabla, le dice. Dice, esta neohabla que vos hablás no te entiendo nada, me dice a mí. Lo amo. Me encantó el nombre, como para seguir poniendo nombres, ¿no? Vamos a Tal seguir cual. nombrando todo, me parece perfecto. Bueno, Cata, contame un poquitito qué tenemos para el día de hoy. Te cuento, Anita, el programa de hoy va a estar dividido en dos bloques y lo vamos a tener. En el primer bloque al arquitecto Pablo Trovato con su columna Contrastes de nuestra historia, donde nos va a hablar del origen del sistema ferroviario en Argentina. Esto había quedado un poco en el tintero, él ya había desarrollado un mini capítulo, pero era más como una introducción o un preludio. Hoy ya nos vamos a meter de lleno en cómo se desarrolló este sistema ferroviario, ¿no? Así es, lo prometido es deuda, podríamos decir que hoy el arquitecto Pablo Trovato va a saldar su deuda conmigo y va a empezar a hablar de los trenes en Argentina, así que estamos esperando ansiosos este momento de hace un montón de tiempo. Perfecto, anótalo, Ana, 7 de octubre, 7 del día, por si le queremos jugar a la quiniela o algo. Pero me gusta el 7, a mí me gusta el 7. Es un número lindo. Y bueno, y después en el segundo bloque lo vamos a tener a nuestro profe de filo, Maurito González, con su columna recurrente, de esta que él nombró, en esta cosa que hablamos hoy de nombrar a las cosas. Todo tiene que ver con todo. Y en este caso va a hablar de un tema que a mí me pareció muy interesante y que se llama La voz de la conciencia. ¿Qué opinas, Ana? Un Pepe Grillo. A mí, ¿sabes qué? Siempre me dicen, tengo varias amigas que me dicen, vos sos mi Pepe Grillo, así que a mí todo me gusta, me simpatizó el nombre de la columna de Maura. No sé si es algo bueno o algo malo, pero no importa, a mí me da gracia la voz de la conciencia. Así que excelente, sí, por supuesto lo tenemos a nuestro profe de filosofía, que viene cada vez con temas un poco más complejos, ¿viste? No sé si te diste cuenta, o al menos a mí personalmente son temas que cada vez revisten un poquito más de análisis. Coincido, me parece que ha podido introducirnos en este universo de la filosofía de manera tal en donde cada vez podemos ir profundizando más por ahí algunos autores y determinados contenidos y empezar a hacer algunos planteos filosóficos más complejos. Ya ha dejado estos planteos filosóficos simples para empezar a entrar en estos planteos filosóficos que son más complejos, que tienen más aristas, más pensadores que hablan al respecto y que empiezan a por ahí tener una mirada todavía no contemporánea, pero más cercana al hombre moderno. Sí, 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 tal cual. Y bueno, como siempre podemos decir que Mauro nos lleva de una forma muy práctica para poder entenderlo, así que le agradecemos, pero después se lo vamos a agradecer a él cuando esté con nosotras, así se pone colorado. Ay, este Maurito. La verdad, se pone colorado por cosas que yo no entiendo.
te iba a decir, con esto que dijiste del Pepe Grillo, un segundito, pero el otro día Mauro me hizo un comentario, me dijo que determinada persona no necesita, viste que dicen que tenés como un diablito y un angelito, uno de cada lado. Y Mauro González me decía que determinada persona ya no necesitaba el diablito porque me tenía a mí. Mirá qué maldad, mirá mi maldad, loco. Yo el diablo. Lo va a tener que justificar en vivo ese comentario. No, de ninguna forma, tremendo. No se permite, no se permite. Bueno, Cata, ¿te parece si vamos comenzando a invitar a los chicos? Dale, Anita, pero arrancamos un segundo que primero presentamos el siguiente bloque. Presenta el siguiente momento Polarizados Pit Stop, una empresa dedicada a los polarizados de edificios y automóviles. Como les digo siempre, si quieren buscar el equipo en redes, ya saben, tanto en Instagram como en Facebook, @pitstop.polarizados. Y le damos la bienvenida al arquitecto Pablo Trovato. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, arquitecto? ¿Todo bien? Sí, veo que me estuvieron ahí, dando por cumplido cosas que no sé si voy a cumplir, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar. O por lo menos vamos a tener que dar más días. Eso te iba a decir. Podemos decir que empezaste a cumplir el día de hoy. Vamos a ver cómo continúa. Es por En etapas, cuotas. son ciclos. Como le gusta a usted, son todos ciclos. Ahí está, ahí me gustó. Que iniciamos el ciclo donde vamos a tratar de reconstruir la historia del ferrocarril en la Argentina. Muy bien, lo pedido está aquí, así que Pablo, todo tuyo. Bueno, vamos inicialmente a contextualizarnos, a ponernos allá entre los años 1852 y 1861. Inicialmente, en realidad, el desarrollo del sistema ferroviario argentino tiene que ver con varios aspectos que algunos los voy a nombrar, pero vienen de antaño. Y en particular, tuvo que ver con la implementación de un sistema de explotación agrícola. El sistema de explotación agrícola como riqueza nace a posteriori de la formación del Virreinato de Río de la Plata, y en particular cuando las riquezas que producía Potosí y el contrabando dejaron de ser importantes para la corona española. Entonces la agricultura, y en particular en todo lo que es la llanura bonaerense, empezó a ser una fuente, y quizás la fuente de mayor ingresos y producción de riquezas para la corona española y a la vez para el Virreinato de Río de la Plata. Digamos que ese es el puntapié inicial, el desarrollo de la agricultura como riqueza. Como segundo aspecto, la necesidad de la apropiación del territorio ya en crecimiento y expansión a posteriori de la Revolución de Mayo y los primeros años de luchas internas para consolidar el Estado argentino. Y el tercero, que es el que incide y se desarrolla, es el desarrollo del modelo agroexportador, que de alguna forma va a ser el artefacto consumador y englobador de estos grandes aspectos, y que le va a producir al país un gran desarrollo. Este desarrollo va a estar totalmente dinamizado y podemos decir que la columna vertebral de este desarrollo va a ser el sistema ferroviario argentino, y es de aquí que de esta gran importancia que va a tener. Ahora, habiendo hecho un poco un contexto histórico de cuándo nace y los factores de incidencia, vamos a hablar puntualmente del Camino de Hierro, el famoso Camino de Hierro, que incluso en literatura de la época es citado por los grandes próceres argentinos. Pero en particular vamos a hablar de un hecho que nace allá durante la gobernación de Pastor Obligado. El vicegobernador de Pastor Obligado es Felipe Lavallol. En el raconto que voy a ir haciendo van a empezar a escuchar nombres muy conocidos de figuras de aquella época que nos van a traer la reminiscencia de muchas estaciones, ¿no? Pero
cabe destacar que el nombre de las estaciones tiene que ver con la historia, con la importancia que tuvieron o la influencia para instalar un sistema ferroviario en el país. El 17 de septiembre de 1853 se forma la Sociedad del Camino de Hierro de Buenos Aires al Oeste, se llama. Algunas personalidades de las cuales les va a sonar, que conformaron esta sociedad fueron Mariano Aedo, Jaime Lavallol y Manuel José Guerrico, como las personas más importantes de este grupo. Esta empresa le solicita al gobierno provincial una concesión para construir un camino de hierro y dicho gobierno se lo otorga por ley el 12 de enero de 1854. Los primeros años fueron difíciles porque en realidad no se sabía mucho qué es lo que planteaban estas personalidades, ¿no? Incluso no tenían forma de que no existía en el continente mano de obra. Imagínense si no se sabía de qué se estaba hablando. En aquel momento todo el transporte se desarrollaba a tracción de sangre y digamos que las carretas eran lo más sofisticado que había. Entonces, inmediatamente con la concesión, Lavallol y su gente traen empresas, en particular de Gran Bretaña, empresas integrales, con ingenieros, materiales, herramientas, capataces y obreros, ¿no? La verdad que los primeros años lo construyeron, era un sistema novedoso, porque era un sistema industrializado, algo muy, en aquel momento casi, era como, no se entendía muy bien y creo que eso ayudó a que prolifere rápido. Y hacia 1857 vamos a tener, de alguna forma, la primera construcción de la primera línea de nuestro continente. Y este primer trayecto nacerá allá en donde hoy está el Teatro Colón, y tendrá un recorrido muy particular y va a terminar en lo que era en aquel momento el Partido de Flores. Todavía podemos hablar de que ni siquiera el Partido de Flores, sino digamos la estancia que se llamaba de Flores. El trayecto que salía de la Plaza del Parque, que es la actual Plaza Lavalle, seguía por la calle Lavalle hasta la actual Callao. Después, en la actual Rauch, giraba y tomaba la calle Corrientes. Incluso si se dan cuenta que la calle Rauch es una calle que es muy particular, es una curva, ¿sí? Que nace de un lado que nace en Callao y desemboca en Corrientes, y tiene que ver con el giro, el radio de giro que necesitaba el tren para doblar por ahí. Luego agarraba la calle Centroamérica, que hoy es Pueyrredón, después agarraba la calle La Piedad, que hoy es Bartolomé Mitre, y se dirigía hasta la estancia de San José de Flores. Bueno, ese trayecto fue el primero, en el cual de alguna forma inicialmente era un tren, podemos decir una formación mínima, y cuyas locomotoras son muy conocidas, te las voy a nombrar, la porteña y la argentina, y tiraban de dos vagones, inicialmente uno que trasladaban encomiendas y un segundo que trasladaban pasajeros. Oficialmente este ferrocarril, el primer viaje se hizo con personalidades muy importantes, en las cuales está incluido Alsina y Sarmiento, Mitre y algunos que otros más, y se hizo el viaje, inauguró el 30 de agosto de 1857, incluso también una personalidad muy importante que fue Dalmacio Vélez Arfiel. Fue un evento muy importante, ya que es un hito, un antes y un después. Podemos hablar no solamente por la instalación de de alguna forma novedoso sistema de transporte, sino porque es lo que va a permitir, en conjunto con el telégrafo, podemos citar que el telégrafo y el ferrocarril eran los dos grandes avances revolucionarios del mundo, aquel mundo el capitalismo que se estaba desarrollando de todo el mundo, y podemos hablar de los dos grandes avances
de la época, y de alguna forma que van a generar todo el progreso que va a venir después, desde el punto de vista económico, desarrollándose la agricultura, desde el punto de vista político, que sirvió para de alguna forma apropiarse de todo el territorio y conectarlo, porque tal cual, como decía Alberdi, eh, sin la línea de hierro que unía a todas las legislaturas no había forma de desarrollar políticas públicas más allá de que estén establecidos en las leyes. Así que espero haber completado en una inicial, en un inicial enfoque y un pantallazo general, porque cuando uno habla del ferrocarril, habla de muchas cosas y el ferrocarril genera muchas cosas. Incluso podemos pensar como el ferrocarril en una gran red de muchas ciudades, muchas estaciones, y en cada estación genera también un montón de cosas, no solamente cambios económicos, socioculturales, de infraestructura, sino de un montón de aristas que se le puede encontrar en un asidero cultural muy importante. Coincido plenamente, la verdad que las estaciones de tren consolidan hitos urbanos que realmente donde se dan múltiples actividades, múltiples usos al mismo tiempo y son como son espacios retroalimentadores de vida en donde se genera un montón de actividades que van retroalimentando a otras que se van desarrollando a la lejanía. Pero sobre todo creo que lo que tienen de más interesante es que son puntos de conectividad. Esa línea de hierro que Pablo describe como el tren, sería el camino, obviamente, entre la conectividad entre esos distintos nodos de conexión de los que estamos hablando. Me parece que ahí está el punto más importante de todo esto, la conectividad del territorio para la formación de esta identidad nacional. Sí, incluso esta primera línea que fue de alguna forma simbólica, porque la primera línea importante y productiva es la que llega a Chivilcoy. Quiero destacar que lo hemos nombrado muchas veces acá, el proyecto Chivilcoy, que fue un proyecto que enarboló Sarmiento, que tuvo que ver con una estructura de producción muy revolucionaria en aquel momento, incluso más allá de que con el tiempo no se trasladó al resto de la provincia y al resto del país, porque el modelo Chivilcoy planteaba un sistema de reparto de tierra y de explotación científico de la agricultura en minifundios. Está claro que a la larga no ganó los grandes latifundios, pero sí fue el modelo el cual sí se repitió en todo el país. Y la gran prueba y la verificación fue esa primera línea hacia Chivilcoy, porque Chivilcoy en aquel momento era, digamos, la tierra más fértil, más rica, por fuera de lo que eran las cercanías, porque el tren en aquel momento, al llegar a Chivilcoy, logró conquistar por fuera de lo que eran los alcances de los alrededores de Buenos Aires, y así, luego esa prueba es la que crecerá hacia todas las direcciones, bueno, con la limitación, o quizás en aquel momento fue importancia, de la centralidad de Buenos Aires, pero bueno, eso ya tenía que ver más con el desarrollo político de nuestro país y de nuestra nación, incluso en la formación de nuestra Constitución, ¿no? Sí, totalmente. Yo coincido con Cata, me anoté conexión y me lo subrayé, estamos conectadas también con Cata. No, también mencionar, como bien decías vos, Pablo, la importancia que tuvo los trenes, tanto para el desarrollo económico, político de la Argentina y también social, ¿no? La importancia de las distancias que podían recorrerse en mucho menor tiempo de lo que eran otros medios como, bueno, las carretas o lo que se usaba en ese entonces. Qué tan importante fue también a nivel social para todas las personas desde también la cuestión laboral, ¿no? De poder acceder más fácil y económicamente también a distintos puntos del país. Me parece que es fundamental también hablar del cambio social que implicó el tren. Claro, lo que pasa es que cuando uno habla del tren debe tratar de focalizar y enfatizar que el tren en sí no hubiese generado, no hubiese tenido el éxito que tuvo si no era parte de un sistema.
porque el tren tuvo tanto efecto porque desde el momento que se diseñaban las redes de trenes, se diseñaban ciudades que acompañaban esas redes. Esas ciudades eran diseñadas con un sector que era urbano, donde se planificaba que la gente vivía, un sector alrededor, que era en particular la estructura ejidal o el ejido, y alrededor de esa ciudad toda la parte productiva. Entonces, y eso metido dentro de una red de ciudades principales, secundarias, cabeceras, el todo fue el que funcionó. Por eso es que después de la década del 50 nos cuesta mucho reutilizarlo, porque nunca más hubo un proyecto integrador. Y sí, realmente la red ferroviaria argentina es inmensa, incluso sigue siendo inmensa, a tal punto de que en aquel momento, en la década del 30 o 40, que es cuando se terminó de construir, si comparábamos los kilómetros que había entre Argentina y Estados Unidos, tomando la distancia, la diferencia entre países, entre habitantes, entre potencias, la red ferroviaria de Estados Unidos llegaba a los 50.000 y Argentina casi llega a los 40.000. Era una red muy importante, muy importante. Incluso uno de los pocos países donde el Imperio Británico destina tanta riqueza a desarrollar su sistema de desarrollo y ponerlo en un país, ¿no? Tuvo claro que el desarrollo argentino de esos inicial 40, 50 años fue de la mano del Imperio Británico, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. No, me parece interesante esta visión también de abordar el tema desde un punto de vista sistémico, ¿no? Que es un poco lo que venimos hablando, lo que venimos desarrollando. No tiene simplemente una arista como un medio simplemente de transporte, sino que hay que abordarlo también, bueno, como bien decís, también desde un proyecto de país que se planteó en un momento dado. Lamentablemente después no se siguió, y también cómo fue influyendo en distintas aristas, ¿no? Que es lo que venimos hablando. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por cumplir este inicio de promesa, este inicio del ciclo. La verdad Empezamos a cumplir en cuotas. Sí, y espero con deseos la continuación del ciclo, ¿eh? Bueno, vamos a tratar de ir profundizar un poco más. Hoy es un pantallazo y por eso lo importante es focalizar el contexto. Después ya vamos a hablar de la parte técnica, de los diseños, vamos a hablar un poco de la arquitectura ferroviaria, que es muy linda. Eso te quería decir, Pablo, que yo tengo muchas ganas de que avancemos un poco más o menos, no sé, a 1910 casi, como para que empecemos a ver cómo se empieza a desprender un poco esa generatriz que creo que tiene un poco también el sistema ferroviario a lo largo es la incorporación de esta arquitectura utilitaria, que va a abandonar los ornamentos, va a abandonar los materiales característicos y de repente va a encontrar su quehacer y su identidad en el hierro, ¿no? Sí, vamos a ver dos materiales que van a simbolizar la revolución industrial, que es el hierro y el vidrio. Vamos a discutir, vamos a tener idas y vueltas, vamos a tener una disputa entre la ingeniería y la arquitectura, vamos a tener entre el Art Nouveau y la industrialización. Me parece que hay muchos puntos de tensión en el sistema ferroviario y lo bueno que está en la Argentina, eso es algo, está. Podemos ir incluso por más que hay algunas estaciones que quizás las citemos porque la verdad que podemos hablar de dos muy importantes. La estación de La Plata y la estación de Retiro son dos paradigmas de ese contraste entre la arquitectura de la academia y la arquitectura de la ingeniería y en el medio de la revolución industrial. Coincido. Bueno, me encanta que vayamos a hablar de la arquitectura utilitaria. La verdad me parece que es algo de lo que no has hablado hasta ahora y vale la pena. Bueno, vamos, acá el ferrocarril nos va a obligar de hablar de todos estos temas. Pero hay algo muy importante que voy a tratar de recordarlo toda la semana. Ese primer tren, de alguna forma, muestra el fin político que había, el interés político que había en ese desarrollo, muestra el hecho, el primer viaje muestra un montón de cosas,
Y en particular, tenía dos vagones, que después, por eso dije que era integral. Uno era para trasladar encomiendas y otro era para trasladar pasajeros. El problema es que la Argentina ya hace muchos años que abandonó esa mitad de ese proyecto, que era el tema de la producción de aquel momento de materias primas. Hoy podíamos estar pensando en producir cualquier otra cosa y en trasladarlas. Simplemente el sistema ferroviario quedó con un mero sistema de transporte de personas y bueno, eso es uno de los motivos también por qué de alguna forma es tan deficitario que de alguna forma es insostenible, ¿no? Sí, sí, coincide, ese 50% de transporte de mercadería, vamos, para nombrarlo de alguna manera, hoy en día no está teniendo asidero en nuestro sistema ferroviario. Bueno, habrá que ver cómo se compensan esos porcentajes. Pero bueno, Pablo, muchísimas gracias, estuvo buenísima la columna del día de la fecha. Bueno, muchísimas gracias, y como siempre un placer. Saludo para las dos. Dale, perfecto. Bueno, excelente estuvo, la verdad, muy bien. Qué tareita le mandé por el arquitecto. No, nunca nada es fácil, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Todos sabemos que tiene las capacidades también de brindarnos toda esta información de forma clara, concreta y concisa. Así que siempre agradecidas. ¿Qué te parece, Cata, si vamos continuando con el programa? Dale, Ana. Presenta el siguiente momento Let's and Light More, una empresa dedicada a la tecnología LED y las energías renovables. Como les digo siempre, si quieren buscar al equipo en redes, ya saben, tanto en Instagram como en Facebook, @Let's and Light More. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro profe de filo, Maurito González. ¿De qué se estará riendo? Mejor ni pregunto. No, nada, Ana, la verdad que me estoy divirtiendo mucho con la columna y con los comentarios de ustedes. Y bueno, cuando estoy feliz me río, lo expreso de esa manera. Me encantó, me encantó. Sí, estoy contento y me río porque las estoy viendo a ustedes, chicas, y me parece perfecto. ¿Cómo También. andás, Maurito? Bien. Quería invitar a Messi Trovato, que se me fue, dijo que se iba a quedar. Y no sé si tiene problemas de conexión. No, acá estamos. Muy bien, muy bien. Ahora parece que tiene Cata problemas de conexión. Mira, es verdad, pero bueno, la dejamos que Cata vuelve rápido. Bueno, Sí. Es como el sol, por más que no la vemos, siempre está. sí, Muy total. bien. No sé si Muy escuchaste, Cata, ese piropo que te acaban de Terrible. Piropo, tremendo. ¡Qué Terrible. A mí me pudiera! parecería que se está atajando de algo este chico. Sí, faltan las flores y ya estamos, Cata. Sí, me están por velar mañana, me parece. Ah, no, pobre Mauro, no, muy bien, me encanta. ¿Cómo andás, Mauro? ¿Qué nos trajiste para el día de hoy? Bueno, hoy traje una columna que se llama La voz de la conciencia. Y bueno, espero que haya alguna acotación de alguno de los párrafos, porque es bastante interesante, depende de cómo lo relacionemos. Es la continuación del pensamiento y análisis filosóficos de Kant. Aquí hay una especie de transcripción que vamos a hacer, unas extracciones del profesor y escritor Darío Zeta, que resumimos y vamos a tratar de explicar, que me parece muy interesante. Que cualquiera se apropie de las ideas y si quiere incorporarlas, pensando en sí mismo por sobre el sentido común de lo establecido. Kant no solo revoluciona la forma de concebir el entendimiento o conocimiento, sino que inicia una nueva justificación de la ética. En su obra, La fundamentación de la metafísica de las costumbres, encuentra que define nuestras acciones, digamos. El imperativo categórico que él proclama dice: actúa de tal modo que tu máxima se vuelva universal. No solo se dedicó a analizar ética, sino también que colaboró o elaboró teorías diversas de historia, de política, de realidad, de metafísica. La conclusión o situación de la ética de Kant es muy particular. De alguna manera, la ética kantiana se ha vuelto a lo largo de la historia un pilar, porque en algún momento ha
ha regido o rige en el mundo nuestra forma de comprender situaciones de el bien o la felicidad o el deber. Pero vamos a introducirnos en qué es la ética. Bueno, podríamos decir, en este sentido, hay que definir que la ética, podemos decir que es una suposición que tenemos con respecto al bien, que la ética es el bien, o un buen comportamiento y demás situaciones bondadosas, pero siempre estamos suponiendo una concepción del bien. Pero asociarlo al bien también trae una asociación al mal. Quizás estamos restringiendo la ética solo al bien y el mal lo tomamos como antiético, pero igualmente están íntimamente relacionados. La ética es como una disciplina teórica, se podría decir que una rama de la filosofía. En la ética hay dos grandes corrientes. Una es la que manifiesta que es encontrar los fundamentos del deber como sentido para el ser humano de saber qué debe o no hacer. La otra corriente es la que manifiesta que la ética tiene como objetivo encontrar la felicidad. Ambas corrientes consideran sus objetivos de análisis como valores supremos. Kant define sus estudios sobre ética como el valor del deber, ética como fundamento del deber. Lógicamente, por su formación, por sus costumbres, por su crianza, los análisis y fundamentos que tiene el filósofo tienen rasgos religiosos. La familia era muy religiosa, aunque no están acentuados, y bueno, y es lógico que se encuentren parte de esos pensamientos en sus obras. Para Kant, el universo es una construcción del sujeto. Cada sujeto es su propio universo. En el interior del ser, por estructura, costumbre, incluso por la parte física, por el cuerpo, está presente el modo en que vamos a conocer o percibir el mundo y sus alrededores. De ahí se basa para trasladar el cómo conocemos. ¿Qué puedo saber? Es una de las preguntas que se hace básica este filósofo, en la cual trata de renunciar a que el ser humano pueda saber todo. ¿Qué debo hacer? Da origen a la ética, que es lo que estamos tratando, y qué cabe esperar como una situación de esperanza religiosa, es su otra pregunta. Todas estas preguntas, que son tres, confluyen en una cuarta, que es su única pregunta, que es el hombre, que concentra toda la reflexión filosófica en este tema. Entender los límites del ser humano en la época del iluminismo, concentración en el ser humano, como explica al mundo, cómo lo conoce y cómo lo transforma el ser humano al mundo. Ya no se conciben más conceptos religiosos, mitológicos o dogmáticos, o conceptos sin críticas. Se matematiza todas las situaciones para tratar de dar una explicación a partir de esta filosofía que está planteando Kant. El ser humano se vuelve el centro del análisis. Todo depende del conocimiento que el ser humano adopte para la observación de lo que lo rodea. Depende de sus saberes y o conocimientos, como sentido de la realidad y de las cosas. Nuestro acceso a la realidad es a través de nosotros, que somos de la misma especie. Esto quizás suene medio complejo, pero simplemente se lleva a que cada una de las situaciones se caracteriza, depende de la visión que se tenga, y depende de la visión que se tenga, depende de los saberes que se tengan sobre esa situación. Vamos a poner un ejemplo que puso Darío Zeta, que es muy interesante. Yo a cualquier ser humano, a Ana, a Cata, a Pablo, le pregunto qué opinan del cielo, y me dan su concepción.
Y supongamos que le podemos preguntar a un pájaro qué opina del cielo, o le podemos preguntar a una mosca qué opina del cielo, o le podemos preguntar a un ángel qué opina del cielo. Los conceptos y percepciones de uno y de otros van a ser completamente diferentes. Esto es a lo que se basa el filósofo Kant, que nosotros nos tomamos a todos porque creemos que somos la misma especie, pero habría que ver si los seres humanos somos la misma especie. La opinión de los conceptos está afectada a las estructuras que tienen que ver con lo corporal, con lo sensorial, con el sentido y con demás situaciones. Como para resumir la filosofía kantiana, podemos decir que las cosas no son lo que son, sino lo que somos. Lo que es solo una proyección del ser humano. Es una estructura a priori como concepción de nuestras experiencias, formaciones y cuerpo. Conforman la o una realidad. Kant toma como modelo de estructura, esto para diversificar y para aclarar cómo lo vemos, que yo dije que lo veíamos nosotros como un conjunto de estructuras del ser humano, con la misma cultura, digamos, educación, formación. Pero cuando Kant toma estos conceptos, la estructura que toma es del sujeto burgués europeo, blanco, macho y de esa época. No toma un mapuche para preguntarle cuál era la concepción del cielo, por ejemplo. Sí, no creo que tampoco lo conozca, pero bueno. Claro, pero quizás un indio autóctono en su época, la concepción del cielo sería diferente al burgués europeo, hasta por una cuestión religiosa. Entonces, podemos cuestionar esta subjetividad que es completamente válida. Y eso puede tirar por la borda la estructura humano uniforme o igualitaria que plantea Kant en su momento. Pero bueno, no nos quedemos en eso. Eso es una situación más que podemos plantear ahora, en el siglo XXI, y desde esta estructura educacional que tenemos. Saca el sentido de la realidad y lo pasa a la subjetividad. Vínculo entre el ser humano y el objeto de observación. Hay un conocimiento condicionado. Ahora, aspiramos a la incondicionalidad, reacción del ser humano por naturaleza para sobrepasar el límite, y en este caso el conocimiento. Si esto no queda claro, vamos a profundizar un poquito más para que quede claro. No por sobrepasar ese límite se adquiere conocimiento. El conocimiento siempre se da dentro de los límites que conocemos o que podemos absorber. Lo que eso no significa que no tengamos la potencialidad para ir por todo. Hay que entender que cuando se traspasan los límites de nuestros conocimientos, estamos conjeturando. Es hipotetizar, pero no conocer. Esto se está viendo mucho, se está dando mucho en la actualidad nuestra, en nuestra sociedad, cuando la gente habla de forma la selección, o la selección de fútbol, o habla de economía, o habla de ciertas situaciones en la cual está pasando sus límites de conocimiento, entonces la opinión que da es una conjetura o otra clase de situación, pero no conoce porque no es un tipo específico de la materia. Inclusive ha pasado lamentablemente con la pandemia. Pero bueno, no nos vayamos por ese lado porque no es mi interés. El lugar donde nos sentimos en contacto con lo absoluto, sin sobrepasar ese límite del cual estamos hablando, ya para no conjeturar ni demás, de conocimiento, ¿no? Estamos hablando, es lo moral o lo ético. Y acá ingresamos en la voz de la conciencia, donde no tenemos límite, donde podemos plantear qué es la conciencia moral, la voz de la conciencia. Todos tienen conciencia moral, dice Kant. Y que la voz de la conciencia es ese conocimiento previo que todos tenemos y sabemos
qué está bien o mal. Él dice que hasta un niño sabe qué está bien o qué está mal. La cual acá no hay ningún elemento de matemática ni de comprobación, y yo calculo que esto medio que se puede llegar hoy en día a discutir, porque es de acuerdo a situaciones religiosas o culturales. Kant plantea que uno cuando nace ya va sabiendo que está bien o que está mal. Kant realmente cree que en el fondo todos sabemos que está bien o que está mal, pero depende de nosotros ejercer o no. Depende de nosotros de manera absoluta. Y sabemos previamente cuándo estamos obrando bien o no. Hay un ejemplo de la situación de una entrega de dinero que se la pasa un sujeto a otro para que se la dé a la familia. El primer sujeto se muere y nadie sabe que el segundo sujeto tiene la plata. Entonces queda en el tipo entregar la plata a la familia o no. Y no está abarcado a subjetividades si el tipo era millonario y no precisaba la plata, o si la plata era mala vida, o si al tipo le tenía bronca a todo el mundo, porque él tiene el objetivo de entregarle la plata a la familia, que es lo que debe hacer. Entonces, bueno, lo que plantea Kant, que no hay subjetividades, acá es blanco o negro. Lo que sí existe es que el tipo ejerza o no ejerza esa situación. Para Kant, esta conciencia moral es la conciencia del deber, lo que debemos hacer. La ética no habla del ser de las cosas, habla del deber ser. La ética kantiana trata de explicar qué es el bien o el mal, no del aspecto ni psicológico, ni sociológico o biológico del ser humano. La ética no tiene que ver con todo esto, tiene que ver con el deber, que es un imperativo. La ética nos saca de la naturaleza. En este caso, en este ejemplo que dimos, era la naturaleza de la ambición. Uno sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La situación es qué es lo que debe hacer. Con esto cerramos la columna. Si hay alguna acotación. Sí, más que nada me parece enmarcar importante que esto se dio en 1780, ¿no? 1770, donde de alguna forma Immanuel Kant es un poco el creador del idealismo alemán, o bueno, alemán prusiano en realidad, y de alguna forma el padre de la, digamos, del pensamiento moderno europeo, ¿no? Y incluso le costó mucho explicar sus teorías porque en aquel momento, digamos, que era como difícil. Creo que hasta hoy nos es difícil abordarlo. Me imagino que en aquel momento era como que alguien hable mandarín, ¿no? Y máxime con las luchas que se estaban dando en aquel momento. Estas personas eran perseguidas en estos países, ¿no? Digamos que las monarquías no estaban muy de acuerdo que esta apertura del pensamiento, ¿no? Bueno, y de alguna forma las religiones menos. Sí, se contrapone con situaciones fácticas de lo que él quería demostrar, qué era lo comprobable y lo que no era comprobable. Pero por otro lado, también el cuestionamiento de los sentidos, eh, bueno, tiene mucho que ver con esta situación de lo que plantea Kant, de que si nosotros nacemos ya con una concepción del bien y del mal, eh, pero bueno, las bases las fue sentando, lógicamente que hubo cosas que a lo largo del tiempo se fueron modificando y se fueron determinando para un lado o para el otro, pero básicamente no podemos restarle mérito a los trabajos de todos estos filósofos en su No, y momento. aparte, la verdad que creo que para mí uno de los más importantes, uno de sus primeros trabajos, que es Crítica de la Razón Pura, es fabuloso. Más allá de que tiene una producción literaria muy importante, creo que eh, ese es uno de los, por lo menos, de los más recomendables para leer y para interpretar, ¿no? Ya lo vamos a hablar en las próximas columnas. Sí, la idea es ir hablando de las 3 obras más importantes que tuvo él y ir desglosando lo más popular, lo que nosotros podemos llegar a acceder y a entender sin una base
muy compleja, muy profunda en filosofía. Bueno, muchísimas gracias, Mauro. La verdad estuviste clarísimo. Como dije al principio del programa, la verdad que venís trayendo cada vez temas un poquito más complejos, pero los sintetizás de una forma que nos quedan clarísimos, por suerte. Me interesó mucho, sobre todo, cómo abordaste el tema de la subjetividad, bueno, cómo lo aborda también Kant, esa frase que tiene de él, que después derivó en varias, que hay una que a mí me gusta mucho, que es no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Esta implicancia, ¿no?, de todas las experiencias y la vida de cada uno lleva, te hace ver las cosas desde distintas percepciones. Y por supuesto las percepciones son subjetivas y no todos estamos por ahí viendo lo mismo, pero no todos observamos lo mismo desde nuestra perspectiva, ¿no? Por supuesto. No sé, Cata, si querías acotar algo más. No, coincido plenamente. También me había quedado con esa frase de las múltiples miradas, esta idea de no vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como somos. Creo que es un gran ejercicio filosófico el de intentar ver las cosas desde el ser reflexivo y no desde refractarse en las cosas, sino las cosas parecieran que son un simple espejo de nosotros. Está bueno por ahí lograr sacarnos esa forma de ver a veces el mundo e intentar ver desde el ser reflexivo, ese que se sienta ante todo el paradigma de lo dado y lo brindado por ese acontecimiento de la realidad. Sí, Excelente. la idea de estas columnas, que son cada vez más profundas, como ustedes dijeron, no es que se siga todo el hilo, quizás, porque alguno se queda con algún párrafo que le parece interesante y viene todo medio acelerado, pero bueno, ya tenemos un ejercicio como para quedarnos con algún párrafo y con solo eso está buenísimo porque uno puede ir interiorizando sobre eso y lo va llevando sobre todo lo demás. Entonces, podés tener el conocimiento, podés tener la subjetividad, podés tener un montón de situaciones dentro de los párrafos y vos te quedás con el que más te interesa y empezás a armar tu universo, como dice Kant, con respecto a eso. Excelente, me encantó esa reflexión final, Mauro. Muchísimas gracias. Chau, chicos. Muchísimas Chao. gracias, Maurito. Bueno, fantástico. Estamos terminando. Y muchísimas gracias, Pablo, también, que estuvo acompañándonos y haciendo acotaciones sobre la nota de Maurito, que estuvo buenísima también. Sí, 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 excelente. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, ya habrán visto todos nuestros visualizadores y escuchado nuestros oyentes, casi no me mando el fallido, pero lo dije bien. Que bueno, hoy estuvimos parte del equipo, faltó Adri Pacheco, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero le mandamos un beso gigante, le mandamos un beso enorme a Gianluca de Santi. Y ahora sí, Cata, tenemos que ir finalizando el programa. Sí, dale, Anita. Igual antes quería hacer un mini comentario sobre el deber ser, que es otro concepto que nos trajo hoy Mauro, que me parece que está muy bueno, que anda mucho por ahí esta idea de lo que debo ser, del deber ser, de que hay como determinadas edades y que uno debe hacer determinadas cosas en determinados momentos etarios. Me parece que está bueno como entender desde dónde viene este concepto del deber ser y cuánta antigüedad tiene, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y cómo va variando también este deber ser conforme pasa el tiempo, ¿no? Si bien se le trata de dar una mirada quizás un poco más subjetiva, un deber ser, como bien dijo Mauro, que Kant decía que uno cuando nace ya tiene establecido cuál es ese deber ser, que después uno lo quiera cumplir o se quiera alejar de eso, es una decisión personal, pero siempre a sabiendas de que está cumpliendo o no con este deber ser. Pero, o al menos a mi entender, este deber ser se va cambiando también a lo largo que pasa el tiempo. Y el deber ser, por ejemplo, de una mujer a los 30 años no es el mismo deber ser hoy que quizás hace 50 años. Para pensarlo, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Por supuesto, pero como bien dijo Mauro, lo interesante es traer esta información, acompañar un poquito a todos nuestros oyentes y visualizadores que se interioricen y después obviamente con estos conceptos que nos va diciendo Mauro, que agarren el que más le gusta y lo puedan llevar a profundizar un poco más. Tal cual, Anita. Bueno, muchísimas gracias por los 2 minutos para la reflexión y nada, te cuento que seguimos saliendo en vivo en la radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. ¿Y dónde más, Anita, estamos sonando? A su vez, estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar y nos pueden encontrar en TuneIn.
También estamos saliendo en vivo por nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Y les voy a repetir nuestras redes mejor que al inicio del programa porque no las tenía macheteadas, ahora sí. Nos pueden encontrar en Instagram como @elespacio.cultural y en Facebook como @culturalelespacio. Les decimos rapidito que esta semana inician nuestros talleres, así que están todavía a tiempo de inscribirse algunos porque otros ya cerramos la vacante. Quedaron algunas vacantes disponibles en el taller de fotografía y en el taller de ajedrez. Pueden encontrar toda la información en nuestras redes que les acabamos de mencionar o bien en nuestro blog que es elespaciocultura.blogspot.com.ar. Dicho esto, nos encontramos el próximo jueves a las 18 horas en Voces del Río de la Plata.